Hoy tenemos a Juan Jiménez, socio de inversiones y responsable del fondo HIPO Crossover de Axon Partners. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ti por venir. Si quieres, te dejo ahí un momentito para que, como siempre, tanto tú como el resto de compañeros que habéis venido, expliquéis un poquito qué labor realizáis en Axon. Bueno, Axon es una compañía que tiene casi 15 años de existencia y que se enfoca en dos negocios principales. Un negocio de consultoría estratégica, principalmente enfocado en reguladores, gobiernos y grandes compañías, y un negocio de inversión que ha sido tradicionalmente un negocio de inversión de venture capital, o compañías pequeñas, compañías que están empezando, y private equity. Hemos estado creciendo bastante en cuanto a diferentes estrategias y diferentes activos, y esta estrategia, que es relativamente nueva para la casa, es una estrategia que se enfoca en los mercados alternativos y principalmente compañías que son nuevas, que están saliendo al mercado por primera vez, ya sea a través de un IPO o a través de ampliaciones de capital. En este caso, cuando hablamos de las IPO, sobre todo entiendo que es quizás en Estados Unidos. No, son IPOs en el mercado europeo, principalmente en el sur de Europa. En este momento es nuestro enfoque, es decir, España, Italia, Francia es el enfoque que tenemos en este momento, y específicamente en el mercado alternativo, que es como ese mercado anterior a las plazas principales de mercados que conocemos todos, y en donde hay una actividad de salidas a bolsa realmente muy activa. Hay muchas empresas buscando capital, muchas empresas saliendo, y hay mucha actividad en este sector en este momento. La parte de crossover, que siempre se le pone a veces a los fondos, se les pone cierto nombre, ¿es crossover porque estáis en distintos países de Europa? ¿Miráis? No, a lo que nosotros nos referimos crossover es más a un tema de que son compañías que están listadas, o incluso pueden estar inmediatamente antes de ser listadas, todavía son privadas, pero van a salir al mercado, y tienen la particularidad que son públicas, pero no son tan públicas, en el sentido de que su capital sigue estando en manos de los fundadores o las familias que crearon la empresa, y como tal no es, digamos, una empresa totalmente pública, donde hay una cotización continua, un movimiento muy fuerte de liquidez de las acciones, pero que están como entre ese mundo, entre lo público y lo privado. Eso es crossover. En este caso, cuando has hablado de que es una nueva estrategia, han venido otros compañeros explicando un poco, vamos a decir, sus estrategias. En este caso, cuando dices nueva, ¿en qué sentido es? No sé si tiene que ver con el value, es cuantitativo o no tiene nada que ver con esto. No, realmente es un concepto, digamos, novedoso desde el punto de vista que se enfoca en este tipo de mercados que son, digamos, que están entre lo público y lo privado. Es nueva para nosotros porque realmente es una estrategia que originalmente diseñó Francisco Velázquez, que es el presidente y fundador de Axon, y que realmente empezamos a operarla a partir del año pasado, en 2022. Entonces es novedosa desde ese punto de vista, tanto para la firma como para, digamos, las empresas que podrían hacer algo similar a nosotros. Es decir, es bastante novedosa, no hay mucha gente haciendo este tipo de inversión. ¿El fondo está ya cerrado? ¿Seguís mirando compañías? No, el fondo está abierto, el fondo está todavía creciendo en nuevos inversionistas. Hemos hecho algunas inversiones durante el año 2022 y haremos algunas este año también. Y bueno, vamos a ver hasta cuándo llegamos con la apertura del fondo. Yo creo que va muy bien. Y bueno, ya miraremos hasta cuándo seguimos captando capital. ¿Tenéis más o menos un cómputo de cuántas empresas queréis que tenga el fondo? Yo creo que vamos a tener alrededor de unas 10 empresas. Creemos que ese es un número bueno para monitorear, porque es una estrategia que requiere mucha dedicación del equipo gestor con la empresa. Es decir, no es un fondo en donde se tenga una posición muy pequeña y se pueda vender un día sí, un día no. Aquí lo que buscamos es lograr obtener posiciones importantes, significativas para las compañías, no sé, 5, 15%, y nos quedamos en ellas. En algunos casos entramos en los consejos,
en algunos casos no, dependiendo un poco de la ayuda que requieran, y la idea es quedarse ahí a un largo plazo. El fondo es una estructura de fondo de private equity, es decir, no es un fondo que estamos tradeando, por decirlo de alguna forma, día a día. En este caso, ¿qué perfil de compañías son en las que os estáis enfocando o qué sectores? Pues realmente nos enfocamos en sectores que puedan crecer, y lo interesante es que en este tipo de sectores, segmento de mercado, del mercado alternativo, lo que más nos encontramos son compañías que reflejan un poco, digamos, el ADN de la economía europea, es decir, compañías familiares, compañías de alto componente industrial con un mercados de nicho muy sofisticados, con productos de muy alta calidad y que a lo mejor son únicos en lo que hacen, son pequeños y que tienen unas oportunidades de crecimiento muy alta. Yo diría que lo que nos estamos enfocando ahora es principalmente sectores de alta innovación industrial y sectores tecnológicos. Es como en donde estamos principalmente ubicados actualmente. Entiendo que para seleccionar una compañía, entiendo que tendrás, aparte de ti mismo, echarle horas, ¿no? Sí. Porque entiendo que todo lo que es en Europa, ir encontrando esas empresas no es una tarea fácil, ¿no? Entiendo que hay que estudiar mucho, hay que hablar mucho con el empresario. Sin duda. Para al final decir, oye, entramos en esta. Pues te sorprenderá, pero muchas veces la decisión no es del gestor, sino del empresario mismo, porque contrario a operar en un mercado normal de bolsa, en donde tú eres libre de comprar y vender en cualquier momento, porque la liquidez te lo permite, en este tipo de empresas te encuentras que la familia a lo mejor controla el 70% del capital y no te van a dejar entrar con un 10% sin el beneplácito de ellos. Y si no confían en que tú eres un partner, digamos, un accionista que les puede ayudar a futuro. Así que es un poco de las dos vías. Es decir, obviamente hay un trabajo de due diligence muy fuerte de parte de Axon, de parte de toda la gente que trabaja en nuestro equipo, pero también existe una parte de relación personal con el empresario y un entendimiento de que la entrada de un accionista como nosotros representa algo bueno para la empresa. Es un poco diferente por ese motivo, yo diría. En este caso, cuando estéis seleccionando las compañías, ¿tú qué consideras quizás más importante? Es decir, sabemos que muchas formas a la hora de invertir se fijan más en los números y hay otros que se enfocan más en exactamente esta empresa, como tú has dicho, tiene buen producto, ventajas competitivas, en definitiva. ¿Vosotros hacéis como un mix de ambos mundos o centráis, oye, a lo mejor la compañía no da beneficios, pero sí que lo que tienen es potente de cara al futuro y aún así os interesa entrar? Para este fondo nos enfocamos en compañías que tengan una historia realmente, porque no dejan de estar cotizadas, y el hecho de estar cotizadas requiere, digamos, que el mercado las valore y las mire, que tengan un valor más o menos claro. Realmente las compañías que no tienen beneficios, que son demasiado, digamos, en una etapa muy temprana de su desarrollo, quizás no son adecuadas para el mercado bursátil o para el mercado listado. Quizás son un poco más para nuestros otros productos en Axon, en donde podemos tener una visión un poco más paciente desde ese punto de vista, y no hay el descubrimiento del valor de la compañía puede tomar tiempo y no tienes una cotización que te diga cuánto vale todos los días. Entonces, para este tipo de empresas, en este fondo sí buscamos empresas que tengan un poco ese historial, ese track record de haber manejado la compañía muy responsablemente y que hayan demostrado que pueden crecer. Para nosotros realmente lo que nos interesa son compañías que tengan ese track, digamos, ese historial de que lo han hecho, sus números históricamente son sólidos y buenos, pero sobre todo que tengan la ambición de crecer más o de hacer algún proyecto adicional desde donde están partiendo. Y quizás eso sea la razón por la cual están buscando atraer un nuevo inversionista o salir al mercado, hacer una ampliación de capital, etcétera. Ese es más o menos lo que estamos enfocados ahora.
Yo en alguna ocasión, y hablo de aquí en España, a empresas que están en esos mercados que tú has dicho, que son más pequeños, etcétera, Sí. Cuando salían aquí por primera vez, etcétera, una cosa de las que se quejaban es que nos llegan los value, nos compran, dejan ahí las acciones y claro, nosotros lo que queremos es que las acciones se muevan. Entiendo que a vosotros esa queja no la vais a tener cuando vais a entrar en esas empresas, porque como tú muy bien dices, son familias y ellos quizás lo que más buscan o prefieren es que las cosas estén calmadas, a diferencia de este otro ejemplo, ¿no? Sí, bueno, buscan no solamente el capital, ¿no? También buscan algunas de ellas requieren ayuda. Puede que tengan un historial de su negocio que sea muy completo y muy bueno y tienen mucho que mostrar, pero a lo mejor están buscando un socio que les ayude a hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, una compañía que sea muy buena desde un punto de vista de ingeniería y la parte técnica sean muy buenos, pero a lo mejor no entiendan muy bien cómo funciona el mercado, cómo funciona, cómo toca comunicar, qué tipo de CFO tenemos que tener, etcétera. Entonces esa es digamos, un ala que les permite a ellos tener acceso a un inversionista que les puede colaborar en ese tipo de cosas para que sean mejor empresa a futuro. No te olvides que tenemos una parte que es, digamos, asesoramiento tecnológico, que también algunas de estas empresas lo ven como algo diferencial, ¿no? Es decir, el conocimiento que hay en un fondo de venture capital, en una compañía de consultoría estratégica y de tecnología para cierto tipo de empresas es algo adicional que les atrae al escoger a una firma como Axon en su capital. Con todas estas subidas de tipos de interés que llevamos desde el año pasado y que posiblemente nos quede todavía algunas, la próxima semana tenemos BCE, tenemos la Fed, creo que esta semana ha sido Suiza quien ha subido otro poco más los tipos de interés. A vosotros, si siguen subiendo los tipos, tendrá que llegar supuestamente en algún momento que la renta variable empiece a bajar. ¿A vosotros eso, digamos, que os va a beneficiar de cara a cuando podáis ir a negociar o hablar con esas compañías? Pues es difícil saberlo porque al final todo depende un poco también de la estructura de capital que tenga la empresa. Lo que es curioso y lo que es interesante es que muchas de las empresas que miramos nosotros, que son pequeñas, muy pocas están apalancadas, es decir, la mayoría de ellas tienen muy poca deuda y como tal, digamos, su necesidad como tal de requerir mucho capital no está ahí, ¿no? Quizás en el futuro lo esté. Al final, lo que más nos preocupa a nosotros y lo que realmente es más relevante es el ciclo económico, más que los tipos. Los tipos, bueno, ya vimos lo que pasó el año pasado. El tema es si estamos a las puertas de digamos, de una situación económica un poco más difícil, quizás algún tipo de compañía va a estar más cómoda teniendo un poco más de capital y a lo mejor va a abrir oportunidades interesantes. Por eso yo creo que es interesante tener en cuenta que este tipo de producto está encapsulado dentro de un fondo de private equity, porque si no sería muy difícil, digamos, sobrellevar estos vaivenes del mercado, ¿no? Que es para este tipo de empresas uno tiene que tener una visión realmente de mediano y largo plazo. Más o menos, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿10, 15 años sería el plazo? Sí, más o menos de 10 años, aunque vista la actividad del mercado alternativo, en donde hay una actividad realmente brutal de adquisiciones y fusiones. En muchos casos pensamos que algunas de las compañías pueden incluso ser parte de una operación incluso antes de ese tiempo, ¿no? Porque realmente, como te comentaba anteriormente, son empresas que tienen un perfil de crecimiento muy atractivo y en el mercado europeo eso es muy atractivo, ¿no? Porque la mayoría de compañías no crecen mucho, tener acceso a esos negocios que crecen para una compañía un poco más grande siempre va a ser atractivo. Como has dicho, tenéis más puesto el foco en Europa y en España, Francia e Italia. Sí. ¿Es porque le veis que hay en esos
10, 15 años hay mayor posibilidades de rentabilidad mejor que en Estados Unidos, o porque quizás en Estados Unidos está demasiado masificado y hay demasiadas empresas y al final encontrar esas pequeñas pepitas de oro, ¿no? Sí. Es más complicado y quizás los compañeros tuyos de profesión, por decirlo de alguna forma, no ponen tanto el ojo en Europa y es más aconsejable. Pues mira, es una pregunta muy interesante. Si tú miras los mercados europeos, 20 años de historia del mercado europeo, te vas a encontrar que los mercados principales, las plazas principales, han sido destinos bastante pobres de capital comparado con Estados Unidos, un poco hablando del punto que mencionas con Estados Unidos, es decir, los retornos de Estados Unidos frente a Europa han sido muy, muy superiores. Sin embargo, si te bajas al sector de pequeñas, te encuentras que el retorno es igual de bueno y mucho mejor que las grandes plazas. Y yo creo que se da en parte porque al final lo que encuentras en las grandes plazas de mercado europeas son bancos, compañías farmacéuticas, mineras, petroleras, que no es el sector donde hay más crecimiento. En las pequeñas reflejan un poco más ese tejido industrial de crecimiento que hay, que es más prevalente en Europa y donde hay más innovación y más tecnología. En este caso, un poquito de cara al perfil del inversor que quiera acceder al fondo, ¿cuál sería? Entiendo más o menos. Pues mira, en este momento la mayoría de nuestros inversores son institucionales grandes, ya sean fondos de pensiones o grandes instituciones. Sin embargo, yo creo que para un inversor de perfil industrial, digamos una familia que tenga negocios industriales y que entienda que al final va a tener un producto que al final va a tener 10 compañías que van a entender muy bien, creo que puede ser atractivo también. Yo creo que es un producto un poco nicho, pero que para el industrial que entienda un negocio le va a parecer interesante. Sí, porque entiendo que es industrial dentro, posiblemente tenga un family office, tenga alguna arquitectura creada dentro de su diversificación. Correcto. Una pequeña parte, vamos a decir pequeña parte de su dinero puede ir destinado a este nicho de mercado. Correcto, y que al final van a ser 10 compañías que va a entender va a tener total transparencia de cuáles son, ¿no? En cualquier momento. Pues Juan, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por, aunque parezca que no, explicar las cosas también, porque muchas veces el oyente, cuando hablamos de ciertas cosas, yo sé que se pierde. Muchas gracias, no. Muy amable, muchas gracias por el tiempo. A ti y nada, por hoy terminamos, nos despedimos, un saludo y hasta mañana.